Después de haber impulsado a mi esposa hasta la cima del éxito, convirtiéndola en una auténtica magnate, no conseguí la boda de cuento de hadas de la que habíamos hablado. En cambio, me enteré de que estaba embarazada del hijo de su antiguo amor. ¿De verdad importa de quién sea el niño? Chloe hizo un gesto de desdén con la mano. Tendrá tu apellido. Continuará con el linaje de la familia Miller, ¿verdad? Eso es suficiente. Su traición no me enfadó. Ya no. Soy un agente del sistema. La única razón por la que no me había ido era porque cualquier deseo que hubiera formulado, cualquier realidad que hubiera creado para ella, quedaría revocado en el momento en que me marchara. Me quedé por ella. Cuando mi misión alcanzó el 30% de progreso, deseé que su empresa, Anderson Solutions, saliera a bolsa para que la inversión fluyera. Al llegar al 70%, deseé que su madre, cuya salud se deterioraba rápidamente, tuviera una vida larga y saludable. Cuando una misión terminaba, deseaba que el tumor cerebral que estaba matando a Chloe desapareciera, devolviéndole la salud perfecta. Ella pensó que mi falta de resistencia significaba que finalmente había aprendido cuál era mi lugar. Me prometió ponerme al frente de una filial, incluso se ofreció a tener un hijo conmigo y otro más adelante. Pero ella no sabía que mi contrato estaba por terminar. Me iba. Era temprano por la noche cuando Chloe, es decir, mi esposa, Chloe Anderson, finalmente llegó a casa. Arrojó su bolso de diseñador sobre la mesa de mármol de la entrada y exclamó, Isen, cariño, ven a darme un masaje en los hombros. El embarazo es agotador. En cualquier otra ocasión, habría corrido a atenderla, dispuesto a complacerla en todo. Pero esta vez no dije ni una palabra. Al fin y al cabo, el bebé no era mío. Desde que Liam Walker, su novio de la universidad, había regresado a Estados Unidos hacía un año, no me había dejado tocarla. Y hace poco descubrí que estaba embarazada de 3 meses. Lo había admitido con toda la desfachatez del mundo, que era de Liam. De hecho, esperaba que lo entendiera, que lo aceptara. Antes al menos intentaba ocultar sus encuentros con Liam. Ahora lo traía a casa delante de mí. Lo vi entrar tras Chloe, con el brazo ya rodeándola posesivamente por la cintura. No dije nada. No hice nada. Mi inusual silencio hizo que el rostro de Chloe se tensara justo cuando estaba a punto de estallar. Liam se acercó con su encanto natural y comenzó a masajearle los hombros. Probablemente estaba cansado del trabajo. Chloe, yo me encargo. Incluso me dedicó una sonrisa de suficiencia. Desvié la mirada fingiendo no verlo. Liam se encogió de hombros, indiferente. Chloe, en cambio, estaba furiosa. ¿Cansado de qué? Lo único que hace es mover papeles todo el día. Su voz se elevó. Desde la salida a bolsa, me he matado a trabajar. ¿Qué ha aportado él? Si no hubiera tenido la suerte de casarse conmigo, jamás me habría visto en una casa como esta, viviendo a todo lujo a mi costa. Y ni una pizca de gratitud. Solo mezquino y susceptible. Mientras la escuchaba humillarme, finalmente levanté la vista con la mirada fría. Estaba embarazada del hijo de otro hombre. El hecho de que no me hubiera marchado ya, o peor aún, que estaba siendo demasiado generosa y ella esperaba que me humillara, sobre todo cuando todo su imperio se había construido sobre mis sacrificios. Como agente del sistema, completar mi misión con Chloe se suponía que me otorgaría 3 grandes satisfacciones. Si hubiera aceptado, si hubiera regresado a mi realidad original, habría tenido riquezas infinitas, una vida de comodidades. Pero cuando alcancé el 30% de progreso y obtuve mi primera satisfacción, la vi, generalmente tan fría y distante, llorar como una niña perdida. Anderson Solutions es lo único que me dejó mi padre, sollozó. Y estoy fracasando. Ese día, mi determinación flaqueó. El sistema me lo advirtió repetidamente, si me iba, cualquier satisfacción que hubiera activado en este mundo desaparecería. Aún así, usé esa primera para que su empresa triunfara y así asegurarle un camino sin obstáculos. Ahora era la poderosa empresaria a la que todos envidiaban. Y aunque sabía perfectamente quién era yo, lo que había hecho,
a que había renunciado, seguía tratándome como una mancha en su vida perfecta, algo despreciable. El amor que le había brindado, todo en él, se había convertido en una cruel broma. Cuando se acomodaron en el sofá, demasiado cerca para mi gusto, me levanté y me senté en una silla al otro lado de la habitación. Liam le susurraba al oído a Chloe, haciéndola reír con esa risa ligera y etérea. Eso solía ser para mí. Todo su cuerpo se estremeció de diversión. Antes de que Liam necesitara sus hombros ni un minuto, ella le tomó la mano, con voz cargada de preocupación. Liam, tú también debes estar cansado después de tu día. Déjame darte un masaje en la espalda. Él se recostó de inmediato, disfrutando de la atención de la directora ejecutiva. Ni siquiera un minuto, y ella ya estaba preocupada por él. Le preparaba comidas elaboradas todos los días, variando el menú para mantenerla interesada. Incluso les llevaba baños de pies calientes a ella y a su madre, las atendía como a una reina. Ni una sola vez recibí un gracias. Ni siquiera una mirada amable. Solo críticas constantes, quejas de que no era lo suficientemente buena, de que debería tomar clases para ser cuidador profesional. Solía pensar que simplemente no sabía cómo demostrar afecto. Resulta que nunca me consideró lo suficientemente humano como para merecerlo. Cerré mi libro y me levanté para ir a mi habitación. Chloe me miró de reojo, con una mueca de desprecio en los labios. Son las 6. ¿No vas a preparar la cena? Nos morimos de hambre. Mi voz sonó monótona. Pedí comida a domicilio por una app. Sírvanse. Era la primera vez que la contradecía delante de alguien. Sus ojos ardían. Se estaba poniendo atrevida. ¿Ya estamos muy mal? Tengo que mantener a un hombre adulto. Ahora ni siquiera haces las tareas. La tensión era palpable. Liam, siempre tan conciliador cuando le convenía, intervino rápidamente, tocando el brazo de Chloe. Solo está un poco dolido, Chloe. Tenle paciencia. Luego añadió con falsa sinceridad, en realidad, todo esto es culpa mía. Un malentendido provocó esta situación. Chloe tiene un corazón tan bueno. No podía soportar la idea de que dijeran, bueno, ya sabes, por eso se queda con el bebé. Al principio de nuestro matrimonio, Chloe se quedó embarazada. Inesperadamente, antes de que pudiera asimilar mi emoción, me dijo que estaba muy ocupada con el trabajo y que ya se había ocupado del asunto. Me sentí devastado, pero no dije nada. Creía firmemente que era una adicta al trabajo. Pero ahora, en la cima de su carrera, estaba dispuesta a dar un paso atrás para tener al hijo de Liam. La verdad era que Chloe simplemente pensó que mis deseos ya se habían agotado, que ya no valía nada. Estaba lista para deshacerse de mí. La amabilidad no tenía nada que ver con eso. Mi mirada fría debió de desconcertarla. Por un momento, algo brilló en sus ojos, un atisbo de algo. Su voz se suavizó, un raro intento de conciliación. Mientras trates bien a este niño, cuando cumpla 1 año, por fin tendremos esa gran boda y ya no tendrás que ser mi asistente. Tengo una filial. Te pondré a cargo. Me alejé sin decir palabra, con la mano a la espalda. Ella seguía pensando que me mataría trabajando para ella. No tenía ni idea. Me iba a casa. No quería nada de esto. Que el sistema se encargara de todo. Me quedaban 2 días antes de mi partida. No fui a trabajar. En cambio, cogí la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde mi escasa paga se esfumó en una juerga de compras. Ya que no podía llevarme nada, mejor aún. Mientras paseaba por un centro comercial de lujo, una noticia de última hora apareció en una pantalla gigante. La empresa de Chloe, Anderson Solutions, estaba en apuros. Uno de sus nuevos edificios, construido con materiales de mala calidad, se había derrumbado, causando la muerte de 6 trabajadores. La noticia me sorprendió un poco, pero luego pensé que probablemente llevaban tiempo escatimando en la construcción. Solo la influencia protectora del sistema había evitado que todo se derrumbara antes. Ahora que el sistema estaba ocupado procesando mi partida, me estaba retirando toda la suerte que me había concedido.
Para cuando me fuera mañana, Chloe perdería su preciado trabajo y tanto ella como su madre perderían sus vidas. Justo cuando pensaba esto, sonó mi teléfono. Chloe, la empresa está en crisis. Vuelve ahora mismo. Entré en la siguiente boutique de lujo, con voz despreocupada, ¿no puedo? Estoy de compras. Chloe sonaba incrédula. Normalmente era así. Una adicta al trabajo, siempre a su entera disposición. Seguro que pensó que seguía enfurruñada. Su tono se suavizó, perdiendo su habitual dureza. Ven a la oficina para una reunión. Lo arreglaremos y luego podrás tomarte unos días libres. Me iba mañana. ¿Días libres? Claro que sí. Colgué y seguí mi recorrido por las tiendas más caras del centro comercial, dejándome llevar por la nueva sensación de gastar sin control. Al volver a casa, la madre de Chloe, con su bata de seda que la hacía parecer una matriarca mimada, ya estaba quejándose a gusto. Un marido vividor no conoce su lugar. Todo el día de juerga mientras la empresa se enfrenta a un desastre. Solo sabe malgastar el dinero. Empecé a quitarme los zapatos y me encontré con Liam allí, con mis zapatillas puestas, como si nada. La actitud de la señora Anderson hacia él era totalmente distinta a la que tenía conmigo. Le apretó la mano a Liam con cariño. Liam, eres un encanto ayudando a Chloe con las relaciones públicas y muy considerado al traerla. En casa. Liam sonrió. Ya está casi todo arreglado, Andy. Es mi especialidad. No seas tan duro con Isen. Le ha ido bien. Teniendo en cuenta que viene de un pueblo pequeño, dijo la madre de Chloe con desdén, le ha ido bien. Tuvo suerte de casarse con la rica de mi hija. Si hubiera acabado con otra, probablemente estaría atrapado en un cuchitril comiendo ramen instantáneo. La anciana tenía una memoria muy conveniente. Después de que el padre de Chloe falleciera y los acreedores empezaran a reclamarle el dinero, eran ellos los que se escondían en un alquiler barato. Fue mi trabajo de repartidor sin parar lo que les impidió morirse de hambre, lo que les permitió incluso tener ramen instantáneo en la mesa. Qué rápido había olvidado aquellos tiempos difíciles, usándolos ahora para burlarse de mí. La ignoré. De todos modos, me iba pronto. Chloe, para su crédito, no dijo nada. Acompañó a Liam a la puerta y luego me siguió a nuestra habitación. Sacó de su bolso una corbata floral arrugada, de aspecto caro. Me la hicieron a medida en una famosa firma internacional. De diseñador, dijo acercándose. Es única, irrepetible. Te quedará perfecta. ¿Qué va? Había visto a Liam con esa misma corbata, casi suspirando cuando pasó a mi lado con ella. Bajé la mirada. Efectivamente, una leve mancha de pintalabios cerca del nudo y el inconfundible olor a colonia y sudor de otro hombre. Probablemente se la había quitado a Liam, la había metido en su bolso y solo había decidido regalármela por mi reciente rebeldía, un sacrificio, en su opinión. No la tomé. Ella, sin embargo, se dispuso a ponérmela. Solo entonces Chloe se fijó en mi ropa nueva y en mi nuevo corte de pelo. Un destello de disgusto cruzó su rostro. Frunció el ceño. El bebé aún es pequeño. Tenemos que tener cuidado. Si estamos juntos. La miré, confundida. Entonces lo entendí. Chloe detestaba la intimidad física conmigo. Había impuesto una regla, 3 veces al mes, no más. Yo siempre era muy meticuloso con eso. Mi higiene, siempre impecablemente vestido, pero ella se quejaba constantemente de que estaba desaliñado, un paleto. Para complacerla, en esas raras ocasiones, yo, normalmente ahorrador, me gastaba un dineral en arreglarme en la peluquería solo para ganarme un momento de su aprobación. Pero ahora, simplemente quería gastar los ahorros que había acumulado con tanto esfuerzo para mi trabajo antes de que el sistema se lo impidiera. Ella lo había malinterpretado por completo. Chloe, reprimiendo su evidente irritación, ya me había puesto la corbata. Levanté la mano para detenerla. Te equivocas. Chloe se quedó paralizada. Antes, prácticamente le rogaba que me pusiera la corbata y siempre se negaba. Ahora que se ofrecía, la rechazaba,
pero no se enfadó. Tras un momento, guardó la corbata en el bolso, suspirando. «Solo quieres un hijo, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Después de que nazca este bebé, tendré uno contigo. Lo prometo». Si ella hubiera dicho esas palabras antes, yo habría dado mi vida por ella en agradecimiento. Pero ahora era demasiado tarde. Hice un gesto de desdén con la mano. «No hace falta». Chloe debió pensar que solo estaba siendo terco. De repente se abalanzó sobre mí. «Vale, deja de ponerte difícil. Acabemos con esto de una vez. Cuanto antes terminemos, antes podré ducharme y dormir. Estoy agotado». La empujé con fuerza. Ni siquiera había pensado en que estuviera embarazada. Chloe gritó de dolor y sorpresa, poniéndose de pie de un salto, furiosa. «Eisenmeller, si tienes algún problema, dilo de una vez. ¿A quién te crees que le estás echando la bronca?». Su voz era chillona. «El bebé va a llevar tu nombre. ¿Qué más quieres? No seas tan desagradecido». Sus palabras casi me hicieron reír. «No te molestes. El legado de la familia Mellor no tiene por qué verse manchado por algo así. En todos nuestros años juntos, nunca le había hablado así». Con dureza. Chloe se quedó atónita. No esperaba que yo tuviera una lengua tan afilada. Montó en cólera. «El bebé es inocente. ¿Cómo te atreves a insultar a mi hijo? Estás enfermo». Salió furiosa, dando un portazo. Esta vez, no la perseguí para disculparme y calmarla. Más tarde, cuando fui a la cocina a por un vaso de agua, la oí hablar con su madre en el salón. La señora Anderson la estaba consolando. «No te preocupes, cariño. En cuanto nazca el bebé y lo llame papá, se ablandará». Chloe parecía inquieta, con el ceño fruncido. «Acabo de revisar sus cuentas. Normalmente es tan ahorrador, pero se lo ha gastado casi todo». Su madre resopló como si ya lo esperara. «¿Ves?, obviamente se enteró de los problemas de la empresa y se asustó de que le pidieras dinero. Intentando proteger su pequeño tesoro». Hizo una pausa y añadió con desdén, entonces se dio cuenta de que era solo un pequeño problema que se solucionó rápidamente. Así que volvió arrastrándose. Chloe sabía la verdad. Claro que sabía que la amaba mucho más que al dinero. De lo contrario, no habría gastado los 3 deseos en ella. Me defendió con voz firme. «No, no es eso». Me apoyó cuando estaba en mi peor momento. Me dio hasta el último centavo. No estaría intentando ocultarme dinero ahora. Probablemente solo está muy dolido y desahogándose. Su madre, ajena a la verdad del sistema, se burló. «Oh, eres demasiado blanda con él. ¿Qué hombre no le da su sueldo después de casarse?». Chloe abrazó a su madre. Su expresión se suavizó al recordar el pasado. «Pero mamá, cuando tuviste ese accidente de coche y yo estaba desbordada con la empresa, él fue quien se encargó de todo. Te cuidó día y noche. Nadie más lo habría hecho». Pero la señora Anderson parecía exasperada. «Qué ingenua. Solo estaba haciendo lo que se supone que el marido mantenido debería hacer. Cualquiera en su lugar lo habría hecho aún mejor. Escúchame. Estás embarazada del hijo de Liam. Divórciate de Eisen cuanto antes. Con Liam ayudándote a administrar la empresa, tu vida será mucho más fácil. A diferencia de ese inútil gorronero, que solo sirve para lavar la ropa y cocinar. Un cobarde total. Sin ninguna ambición». Al oír esto, Chloe, sorprendentemente, no estuvo de acuerdo. Por primera vez, miró con frialdad a su querida madre. «Mamá, no me voy a divorciar de él. Y no vuelvas a mencionarlo». Claro, Chloe no podía permitirse divorciarse de mí. Estaba aterrorizada de que si me iba, lo perdería todo. Su madre iba a decir algo más cuando me vio en la puerta. Soltó una risita desdeñosa. Ahora se ha dado por escuchar a escondidas. La gente de su clase siempre es tan maleducada. Chloe, avergonzada por haber sido descubierta, tiró del brazo de su madre. «Mamá, por favor, avísale a la señora Anderson». La entrecerré un poco,
pero seguía mirándome con desdén. ¿Por qué no me has traído todavía mi leche caliente de la noche? Antes, había atendido meticulosamente todos sus caprichos. Principalmente porque Chloe era tan fría y orgullosa. Para que me quisiera, había sido completamente sumisa, como una sirvienta. Después, cuando su madre tuvo el accidente de coche y quedó en estado vegetativo, Chloe se derrumbó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Usé un deseo para desearle a su madre una larga vida. La señora Anderson abrió los ojos, sus heridas sanaron con una velocidad asombrosa. Incluso sus antiguas dolencias desaparecieron. Pensé que estaría agradecida. Salvé a su madre. Pensé que me tratarían mejor. En cambio, tanto ella como Chloe me despreciaron aún más. Así que, ¿por qué iba a traerle nada ahora? No era masoquista. Estaba mirando TikTok en mi móvil. Ocupada dije, sin levantar la vista. La señora Anderson estaba a punto de estallar. Chloe la detuvo y se acercó a mí. En realidad, hace siglos que no cenamos bien juntos. Reservé mesa en ese nuevo restaurante francés. Una cena ligera. Solo para ti. No respondí. Justo entonces, le vibró el móvil. Era Liam. Se le iluminaron los ojos, pero fingió un tono frío. Tengo un asunto urgente. Tengo que salir un momento. No olvides nuestra reserva. Sin esperar mi respuesta, se puso joyas y prácticamente salió saltando por la puerta, anticipando claramente una velada romántica con Liam. En cuanto se fue, la señora Anderson se acomodó en el sofá, con los brazos cruzados, y encendió la tele. Tengo hambre. Prepárame algo para picar. Empecemos con ese Wellington de ternera que haces. El plato era increíblemente complejo, requería un montón de ingredientes y al menos 4 horas de cocción. Cuando estaba perdidamente enamorado de Chloe, ignoraba las exigencias irracionales de su madre, obedecía todas sus órdenes e incluso aprendí con esmero a cocinar platos gourmet. Ahora podría morirse de hambre. Soy demasiado inútil para hacer eso, dije, volviendo a mi habitación para jugar videojuegos. Pídele a tu preciado yerno que sea tu señora. El rostro de Anderson se puso rojo de ira. Tras un instante, su expresión cambió a una de satisfacción engreída. Bien, no serás arrogante por mucho tiempo. Una vez que Chloe y Liam se casen, serás completamente inútil. Entonces la empresa podrá expandirse a nivel nacional, incluso a nivel mundial. La brecha entre ustedes dos no hará más que ampliarse cada vez más. Me quedé sin palabras, todavía intentando emparejarlos, ajena a que su propia vida estaba en cuenta atrás. No fui al restaurante. Chloe tampoco se puso en contacto conmigo hasta las 2 de la mañana. Lo siento mucho, decía su mensaje. No me sentía bien. Tuve que descansar un tiempo en el hospital. Quedemos para almorzar mañana al mediodía. Que nos viéramos o no fue decisión suya. Desde luego, yo no había accedido a nada. Estaba a punto de colgar el teléfono cuando me llegó un mensaje con una foto de Liam. Chloe, con el rostro sonrojado, dormía profundamente junto a Liam. Su lencería estaba descuidadamente amontonada en una silla cercana. Reconocí la distribución de la habitación. Chloe había publicado selfies desde esa misma habitación innumerables veces. La más antigua data de hace 3 años, antes de su primer tumor, así que ya me estaba engañando entonces. Sabía que Liam lo había enviado para provocarme. Lo ignoré y me fui a dormir. Alrededor del mediodía, Chloe llamó más de una docena de veces. No contesté para silenciar el teléfono y me di la vuelta. Estaba sumido en un estado de sueño ligero cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Chloe me arrancó las sábanas, con la voz tensa de furia. Ethan Miller, ¿por qué me dejaste plantado? Estaba prácticamente temblando. ¿Sabes cuánto tiempo te esperé en ese restaurante? 16 minutos y 9 segundos. ¿Tienes idea de lo valioso que es mi tiempo? Me incorporé, frotándome los ojos. La dejé plantada una vez y estaba lista para arrancar el techo. Me dejó plantada incontables veces. Liam la siguió. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, llena de puro desprecio.
Chloe, tu marido es un verdadero caso. ¿Cómo pudo dejar a una mujer esperando así? Deberías divorciarte de él. Soy mucho más fiable y puedo ayudarte de verdad a dirigir la empresa. Al menos no soy un vago que se pasa el día tirado en casa, concluyó con una sonrisa de autosatisfacción. Claramente esperaba que Chloe se pusiera de su lado, pero la expresión de Chloe cambió fugazmente. Recordaba el momento en que le diagnosticaron su primer tumor cerebral. Liam no había dudado en abandonarla, huyendo al extranjero y cortando todo contacto. Fui yo quien permaneció a su lado, cuidándola durante las noches. Yo, que en última instancia le había salvado la vida. Su enfado se desvaneció al instante. Por primera vez, me pidió disculpas. Vale, de acuerdo. Digamos que estamos a mano por mi cancelación de anoche. No te lo tendré en cuenta. Ya que estamos todos aquí hoy, salgamos todos a comer. Liam pareció sorprendido por un momento, pero luego agitó una mano magnánimamente. Claro, ¿por qué no? Esta la pago yo. De repente, una notificación apareció en mi mente. El sistema decía, estimado anfitrión, el canal de salida ya está abierto. Puedes regresar a tu mundo original en cualquier momento. Sonreí, una sonrisa sincera por primera vez en lo que parecieron siglos, y me levanté de la cama. No hay necesidad. Disfruten de su comida. Me voy a casa. Liam parpadeó y luego soltó una risita. ¿No es esta tu casa? Él no lo entendía, pero Chloe sí. Sabía perfectamente lo que significaba volver a casa. Ella me miró fijamente. Me quedé sin aliento. No seas ridículo, Isen. Te esforzaste mucho para conquistarme. Usaste todas tus recompensas de misión en mí. Por nuestra cuenta. Si te quedas aquí, tendrás más riqueza de la que jamás podrás gastar. La interrumpí con un gesto de la mano. Un consejo, dije con un tono engañosamente suave. En lugar de malgastar tu aliento aquí, probablemente deberías empezar a pensar en el control de daños. Cuando me vaya, todo lo que el sistema te haya concedido quedará revocado. Estás sola, se burló Chloe, cruzándose de brazos, con el rostro convertido en una máscara de condescendencia, intentando asustarme. ¿Crees que sigo siendo tan ingenuo como antes? A diferencia de entonces, ahora lo tenía todo. Yo, en cambio, no sería nada sin ella. O eso creía ella. Liam no entendió del todo la conversación, pero aún así intervino con una risa burlona. Dicen que los niños de familias pobres maduran pronto, pero tú eres tan infantil, Isen. Chloe, ¿estás segura de que quieres pasar tu vida con alguien tan inmaduro? Mientras hablaba, sonó el teléfono de Liam. Él respondió. Su rostro palideció. Chloe tartamudeó. Todos nuestros socios corporativos se están retirando. Han cancelado todos los contratos y el IRS está iniciando una auditoría completa. Existen enormes discrepancias fiscales. En un instante, Anderson Solutions quebró. Chloe era personalmente responsable de miles de millones. Antes de que pudiera reaccionar, su propio teléfono sonó estridentemente. Era el hospital. ¿Es este Miss? ¿Chloe Anderson? Tu madre ha perdido el conocimiento repentinamente. Se encuentra en estado vegetativo. Necesitamos que venga inmediatamente a firmar los formularios de consentimiento para los procedimientos de emergencia. Chloe era tonta. Finalmente lo comprendió. No estaba fanfarroneando. En realidad me iba. Se abalanzó hacia adelante, agarrándome del brazo, con voz desesperada. Isen, esposo, por favor, no seas impulsivo. Si cual sea el problema, podemos sentarnos a hablar. Podemos hablarlo, ¿verdad? Le solté la mano con un gesto brusco, con una sonrisa fría en el rostro. Todavía no hay necesidad de entrar en pánico. Lo siguiente que debes recuperar es tu vida. Al instante siguiente, antes de que Chloe pudiera pronunciar otra palabra, entré en el portal resplandeciente. Chloe me observó, sus ojos adquiriendo una extraña intensidad. ¿De verdad vas? No respondí, simplemente seguí avanzando hacia el portal.
Dejó escapar un largo y pesado suspiro. No quería llegar a esto, Isen. Pero me obligaste a hacerlo. Su voz era baja, escalofriante. ¿Pensabas que no tenía defensas, que no tenía un plan B? ¿Toda esta situación? Sé que te hice daño, continuó, cambiando su tono hasta volverse casi compasivo. Pero pregúntate, con sinceridad, que no eras nadie. ¿De verdad crees que alguien como tú merece una mujer tan excepcional como yo? Su voz se endureció de nuevo. ¿Pensabas que no quería tener un hijo tuyo? Simplemente no quería vender la línea genética superior de mi familia. A partir de ahora, te quedarás aquí en esta casa y disfrutarás de las comodidades que te ofrezco. Puedo darte cualquier cosa, Isen. Cualquier cosa menos amor. Deberías conformarte con eso. Sacó un pequeño trozo de pergamino doblado, intrincadamente marcado con extraños símbolos. Con un gesto teatral, dijo al oír un semáforo. De repente, el portal brillante vaciló y se desplomó, desapareciendo de la existencia. Chloe estaba de pie frente a mí, con los ojos llenos de un escalofriante triunfo posesivo. Desde que presencié el verdadero poder de su sistema, vivo con miedo constante. Temo que algún día me traicione, que me abandone. Así que busqué especialistas, personas con talentos únicos. Un místico me obsequió este sigilo vinculante. Una vez quemado, te asegura que nunca podrás irte. Al ver el espacio vacío donde había estado mi ruta de escape, empecé a reír, un sonido áspero y amargo. Qué irónico y patético. Lo había sacrificado todo por ella, había apostado mi existencia entera a ella, la había elevado a este pedestal. Y su respuesta, desde el mismo momento en que le regalé riqueza y vida, fue que había estado tramando, maquinando cómo controlarme, cómo mantenerme atado. Solo yo, como un tonto, seguí sirviéndola, creyendo y esperando que en algún momento ella pudiera haberme amado de verdad, aunque solo fuera por un instante fugaz. Me conecté con el sistema mentalmente. En respuesta a esta situación, apareció en mi visión una serie de cuadros de texto fríos e impersonales. Pero al leer esas palabras, sentí una profunda sensación de tranquilidad. Error, el anfitrión ha dejado una huella excesiva en el mundo objetivo, alterando significativamente múltiples destinos. La propia matriz del destino del anfitrión se ha enredado. La integridad del canal de salida se ha visto comprometida. Restableciendo la conexión. Eso fue todo. Al invertir las recompensas de mi misión en ella, terminaría saboteándome a mí mismo. Era contrario a las normas, creaba una laguna legal, una vulnerabilidad explotable. Afortunadamente, el sistema era lo suficientemente potente como para solucionar esto. Protocolo de vulnerabilidad del anfitrión respetado activado. Restauración en curso. Tiempo estimado para la reconstrucción del canal, 15 días. Una vez revocadas por completo todas las autorizaciones concedidas, se restablecerá el canal de salida. Confirme su intención de continuar. Sin dudarlo, mentalmente pulsé el botón de confirmar que tenía enfrente. Chloe era ajena a este intercambio interno. Ella creía sinceramente que me tenía atrapado. Te quedarás aquí en silencio. Habrá gente vigilándote, dijo con voz firme. Liam, vamos a buscar a mamá al hospital. Liam, aún conmocionado por el repentino y drástico giro de los acontecimientos, se quedó paralizado. Chloe, no te preocupes demasiado. Annie está muy enferma. Estoy segura de que saldrá adelante. Chloe rió de verdad, un sonido desprovisto de toda tristeza. No me entiendes, Liam. Mientras él no se vaya, mi madre y mi empresa estarán bien. Ya debería estar despierta. Como si estuviera en Q, sonó su teléfono, el hospital. Chloe levantó el teléfono, un brillo triunfal en sus ojos. ¿Ves? El hospital llama con buenas noticias. Ella contestó, y antes de que la persona al otro lado de la línea pudiera hablar, dijo con brusquedad, no se preocupe. Ya voy. Enseguida la llevaré a casa. Tras el susto anterior, ya había ideado una explicación plausible para los médicos sobre la repentina y milagrosa recuperación del paciente. Pero justo cuando ella se regodeaba en su supuesto control,
La voz del médico se hizo oír, severa, urgente y cargada de ira. Chloe me miró fijamente, con el rostro contorsionado por el pánico y la incredulidad. No te has ido. Sigues aquí. ¿Por qué le está pasando esto a mi madre? Dímelo. Se quedó paralizada, completamente desmoronándose. Guardé silencio. Fue Liam quien finalmente logró llevarla hacia el hospital. Chloe insiste en que la acompañe. La luz sobre el quirófano seguía encendida. En cuestión de días, Chloe firmó cualquier papel que le pusieran delante. El equipo quirúrgico se apresuró a volver al trabajo. Cuanto más esperaban, más desesperada se ponía Chloe. Finalmente, cayó de rodillas ante mí, con la voz quebrada por la desesperación. Isen, te juro que sé que me equivoqué. Por favor, te lo ruego. Dime, mi madre. Perdí a mi padre hace mucho tiempo. Es la única familia que me queda. Si me odias, oblígame a hacer lo que quieras, lo que sea. Por favor, tengan piedad de mi madre. Yo fui quien te hizo daño. Castígame, ¿de acuerdo? Sus lágrimas han sido mi perdición una y otra vez. Pero mi compasión solo me había traído la ruina. Recuerdo las repetidas advertencias del sistema cuando le otorgué por primera vez un logro a Chloe. Alterar excesivamente el destino de otra persona inevitablemente provocaría una reacción adversa. Me limito a observar su histeria, con expresión impasible. Soy una perdedora, Chloe. ¿Cómo podría yo tener ese tipo de poder? Lloró con más fuerza, al borde de hacerse daño. Los presentes comenzaron a mirarla fijamente, pensando que estaba desequilibrada. Ni siquiera Liam podía entender lo que estaba pasando. Chloe, por favor, no te enfades tanto. Piensa en el bebé. Chloe permaneció de rodillas, negándose a levantarse, con una expresión que daba la impresión de que podría empezar a abofetearse si yo no accedía. En ese preciso instante, se apagó la luz que había sobre la puerta del quirófano. Apareció un cirujano con rostro adusto. Suspiró pesadamente. Hicimos todo lo que pudimos. Lo siento mucho por tu pérdida. La madre de Chloe había muerto, un desenlace mucho más grave que el estado vegetativo anterior, pero supongo que este era el precio por los años extra que había vivido. Chloe se abalanzó sobre mí, gritando incoherencias antes de finalmente desplomarse en los brazos de Liam. Ella permanecía inconsciente en una cama de hospital. Liam, el gran amor que ella tanto había anhelado, parecía estar principalmente preocupado por el estado del bebé, sin apenas mirar a Chloe. Dejó que las enfermeras la atendieran, mostrando más interés en contratar a una enfermera privada que en mover un dedo él mismo. Cuando Chloe abrió lentamente los ojos, él corrió a su lado, fingiendo preocupación. Chloe, te desmayaste. Me diste un susto de muerte. Llevo 3 horas aquí contigo, esperando a que despertaras. Siguió parloteando, enumerando todas las pequeñas cosas que supuestamente había hecho por ella. Chloe, profundamente conmovida, le tendió la mano. Si no te hubieras ido hace tantos años, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Jamás me habría casado con Isen. Liam fue su inolvidable primer amor, su novio de la infancia. Habían crecido juntos, prácticamente comprometidos desde jóvenes, destinados al altar. Pero después de que el negocio familiar de Chloe se derrumbara y su padre, acosado por las deudas, se quitara la vida, los Anderson cayeron en desgracia. Sus antiguos aliados se volvieron contra ellos. Incluso la familia de Liam rompió el compromiso, y el propio Liam fue llevado al extranjero de la noche a la mañana sin siquiera una despedida. Azotada por un golpe tras otro, Chloe se había hundido en una espiral descendente, conmigo a su lado como único apoyo. Yo fui quien la ayudé a reconstruirse, encaminándola de nuevo hacia el éxito. Una vez que Anderson Solutions volvió a prosperar, los bienintencionados y los oportunistas regresaron en masa. Fue entonces cuando Liam reapareció misteriosamente, alegando que su familia lo había obligado a marcharse en aquel entonces. Para entonces, Chloe y yo ya estaríamos juntos. En sus conversaciones en voz baja, contemplaban la paz juntos. Aparentemente, Liam le había dicho que no le importaba ser su otro hombre.
Así que durante años mantuvieron una relación secreta a mis espaldas hasta que a ella le diagnosticaron cáncer cerebral. El hombre que había jurado amor eterno desapareció de nuevo. El último regreso de Liam fue hace un año. Su excusa esta vez fue que lo habían asaltado, lo habían dejado inconsciente y, de alguna manera, había terminado involuntariamente en el extranjero. Liam, agarrándole ahora la mano, parecía visiblemente avergonzado. Fue mi culpa. No fui lo suficientemente fuerte. Mi familia me presionó y no pude ir en contra de mis padres. Pero te prometo, Chloe, que nunca más te defraudaré. Nunca. Chloe yacía en la cama, con lágrimas que le corrían por las mejillas mientras lo miraba. Pero sus ojos no reflejaban ninguna pérdida, solo una tristeza inconmensurable. Lo entiendo, Liam. Si de verdad no hubieras querido ir, nadie podría haberte obligado. Además, añadió, su voz era monótona. Aunque te hubieras ido, podrías haberte puesto en contacto conmigo. Nunca lo hiciste. Ella retiró su mano de la de él. Al ver su expresión de asombro, ella dijo, por eso tendré tu hijo, Liam. Pero jamás me casaré contigo. La sonrisa de Liam se desvaneció. Todos cometemos errores. Chloe, ¿no puedes darme otra oportunidad? Te juro que compensaré todo lo que te hice pasar. El rostro de Chloe se tornó frío. Ya veremos cómo te comportas. No tenía intención de entrar en la habitación, pero un médico, sabiendo que era el esposo de Chloe, insistió en que lo hiciera. En cuanto Chloe me vio, sus ojos se llenaron de resentimiento. Mi madre está muerta. ¿Estás satisfecho ahora? Su voz era venenosa. Eres tan insensible, Isen. Ya me cansé de ti. Divorciémonos. Me encogí de hombros y extendí las manos. Me parece bien. En ese momento, para ella era una elección entre el divorcio y la viudez. ¿En serio? El médico que sostenía un historial clínico dudó. Mire, asentí. Habló directamente, señora Anderson, me temo que las noticias no son buenas. Su cáncer cerebral ha regresado y está en una etapa avanzada. Las células cancerosas se están propagando muy rápidamente. Como máximo, le quedan unas 2 semanas. Hizo una pausa. Con nuestros recursos actuales, hay muy pocos tratamientos efectivos que podamos ofrecer. En realidad, nadie podría salvarla. El cáncer había reaparecido con una velocidad aterradora y ya había metástasis. Ni siquiera un milagro podría ayudarla ahora. El ambiente en la habitación se congeló, todos estaban atónitos. Liam se puso de pie de un salto. Doctor, ¿y el bebé? Su bebé. El doctor se ajustó las gafas con un tono insensible, la madre no va a sobrevivir. No hay ninguna posibilidad para el niño. Me lo esperaba. El sistema, en su proceso de reparar la laguna legal, estaba retractándolo todo sistemáticamente. Hace años, cuando completé mi misión, podría haberme ido, pero entonces Chloe enfermó repentinamente. No podía soportar la idea de que muriera tan joven y la amaba de verdad entonces, así que usé mi último y más poderoso acto de realización en ella. Ahora su situación era aún peor, sin ni siquiera un atisbo de esperanza. Chloe se quedó mirando fijamente un momento, la ira había desaparecido de su rostro y las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras me miraba. De verdad te vas, ¿verdad? Vas a echarlo todo a perder, susurró, incluyendo mi vida. No dije nada, la respuesta era obvia. Liam, sin embargo, no podía aceptar este cambio repentino y catastrófico. Su rostro se endureció mientras me miraba fijamente. Isen, no tienes que jugar a estas cosas. Acabas de sobornar a este médico, ¿verdad? Intentando asustarnos. Haznos un favor, si vas a fingir algo, al menos investiga y hazlo convincente. A Liam parecía asaltarlo una idea, y su expresión se llenó de desdén. Hace poco la llevé a un chequeo completo. Estaba perfectamente sana. Incluso si tuviera cáncer cerebral, no sería terminal de repente. Y aún en etapa avanzada, generalmente son de 3 a 6 meses, no 2 semanas.
Y esa historia del colapso de la empresa también suena inverosímil. Los problemas de esa construcción chapucera se resolvieron hace mucho tiempo. ¿Cómo puede una corporación tan grande quebrar de la noche a la mañana? Se volvió hacia Choe. Choe, todo esto es una trampa. Él contrató a esta gente. No te creas ni una palabra. Las deducciones de Liam no eran del todo ilógicas, pero había pasado por alto un factor crucial, la existencia de algo tan manipulador como el sistema. Guardé silencio. El médico, sin embargo, se indignó. Señor Walker, si no me cree, puede buscar una segunda opinión en cualquier hospital. Le aseguro que el diagnóstico será el mismo. Por supuesto, Liam no lo creyó. Llevó a Choe a varios hospitales importantes para hacerle pruebas. Mientras tanto, todos los bienes de Chloe fueron congelados. Por suerte para mí, ella había sido lo suficientemente precavida como para insistir en un acuerdo prenupcial. En todos nuestros años de matrimonio nunca me había dado ni un centavo de su fortuna. Como resultado, el pequeño apartamento que había logrado comprar con mis ahorros estaba a salvo. Chloe, sin tener a dónde ir, hizo que trasladaran sus cosas a mi casa. Cuando llegué, Liam y Choe estaban en medio de una acalorada discusión. De verdad pensé que habías enderezado tu vida, gritaba Liam, pero sigues siendo tan inútil como siempre. La empresa se fue. El bebé no va a sobrevivir. La repentina transformación de Liam tomó a Choe desprevenida, la decepción se reflejó en su rostro. Fuiste tú quien me dejó primero. Luego, cuando viste que tenía dinero, volviste arrastrándote y dijiste que incluso serías mi amante si yo quisiera. Ahora que no hay nada que ganar, me insultas. Eres patético. Liam, lárgate. Lárgate ahora mismo. No quiero volver a verte jamás. Chloe se frotaba las sienes, claramente estresada. Una racha de mala suerte, la reciente muerte de su madre. Estaba al límite. Pero Liam era increíblemente duro. Las palabras airadas de Chloe no lo afectaron, se sentó en mi sofá como si fuera su dueño. ¿Quieres que me vaya? Bien. Pero primero tienes que devolverme todos los regalos que te di y reembolsarme todas las comidas que pagué, tus visitas al hospital y los gastos de mudanza. Sacó recibos y facturas hasta el último céntimo. Muchos eran de cenas que habían tenido juntos o con otras personas, pero todos coincidían con gastos de Chloe que él ahora reclamaba. Cuando dejó caer una factura con una suma astronómica, la frágil figura de Chloe pareció encogerse aún más. La ruptura entre ellos era total y Chloe estaba devastada. El hombre al que adoré como mi primer amor durante tantos años era en realidad alguien así. Me das asco. Las palabras no afectaron a Liam, incluso parecía orgulloso. Solo intentaba ayudar al negocio familiar. Quizás fui un poco despiadado, pero en cuanto a crueldad, ¿cómo puedo compararme contigo, la maestra de la manipulación? Devoraste a Eisen, lo exprimiste hasta la última gota y estabas lista para deshacerte de él. Solo seguí tu ejemplo. El pecho de Chloe se agitó de rabia. Durante años, Liam se había aprovechado de sus contactos y posición. Y ahora no solo no mostraba gratitud, sino que la abandonaba nuevamente en su peor momento exigiendo el reembolso de cada gasto. Solo en ese instante de traición comprendió por fin cómo debía haberme sentido yo. No me parezco en nada a ti, parásito. Tú fuiste quien vino husmeando como un perro, meneando la cola a mis pies, no una sino 2 veces. Viéndote arrastrarte así, el dinero valió la pena. Considéralo el pago de tu comida para perros. Sus palabras fueron dagas, ni siquiera alguien tan desvergonzado como Liam pudo soportarlo. Levantó la mano y le dio una bofetada en el pecho. Solo entonces, al retirar la mano, me vio de pie en la puerta. Me lanzó una mirada gélida y detuvo su ataque. Ya verás, dijo. Si no me devuelves hasta el último centavo, te haré la vida imposible. Tras la amenaza, pasó a mi lado y se marchó. En cuanto se fue, Chloe se desplomó en un rincón, se abrazó a sí misma y rompió a llorar. Eisen sollozó, ahora lo entiendo. Es puro bla bla bla. Promesas vacías. En realidad nunca hace nada.
Tú siempre fuiste el único que realmente fue bueno conmigo. La empresa, mi madre. Ya no me importa nada, ¿podemos empezar de nuevo, por favor? Nunca me di cuenta de cuánto te sacrificaste por mí. Prometo que de ahora en adelante te trataré bien. Me senté en el borde del sofá y encendí un cigarrillo en silencio. Chloe pareció molesta por mi falta de respuesta, pero no dijo nada. En realidad dije con voz inexpresiva, creo que ustedes dos son tal para cual. Igual de egoístas, solo piensan en sí mismos. Lo que acabas de decir suena exactamente como algo que él diría. Tus acciones tampoco son diferentes. Todo lo que hice por ti, hasta un ciego lo habría notado. Pero dices que no te diste cuenta. Solo tienes miedo a morir. Chloe, deja de intentar engañarme con estas excusas patéticas. Chloe se paralizó y las lágrimas brotaron. Lo siento, Isen. Lo siento mucho. Pero sus lágrimas ya no me afectaban. Me levanté y me fui a mi habitación a dormir. Poco después, Chloe llamó con urgencia a mi puerta. La cremación de mi madre, dijo con voz tensa, no tengo ni un centavo. Llamé a todos mis conocidos, pero nadie me presta nada. He caído en desgracia. Una vez más experimentaba esa abrumadora sensación de aislamiento e impotencia. Y una vez más, se volvió hacia mí. Yo tampoco tengo dinero, dije. Aunque mis fondos no se hubieran agotado, ¿qué tenía que ver conmigo la cremación de su madre? De repente, mi mirada se posó en una colección de relojes de aspecto caro sobre mi cómoda, regalos suyos a lo largo de los años. Todos esos regalos que me diste, sugerí, los he conservado todos, ¿por qué no los coges y los vendes? Ya no la quería y, desde luego, no quería sus regalos contaminados. Chloe apretó con fuerza su teléfono, con una expresión de profunda vergüenza. Cuando empecé a cerrar la puerta, finalmente murmuró, no se pueden vender. Son falsificaciones. No valen nada. Me detuve, genuinamente sorprendido, pero todas venían con recibos, ¿cómo pueden ser falsas? Chloe bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Sí, compré artículos de lujo auténticos, pero los originales se los regalé a Liam, así que los que te di eran imitaciones baratas. Eso lo explicaba. ¿Por qué? Tras el regreso de Liam, de repente empezó a colmarme de regalos. Siempre me enseñaba los recibos, siempre recalcando lo caros que eran. Pensé que simplemente era culpa. Jamás imaginé que estuviera tan decidida a no gastar dinero real en mí que me daría falsificaciones. Menos mal que siempre he preferido un estilo de vida más sencillo. Si hubiera salido a la calle con esa basura, habría sido el hazmerreír. Bueno, entonces, dije con frialdad, será mejor que vayas a pedir que te devuelvan los auténticos. Le cerré la puerta en las narices, ignorando sus gritos y golpes desesperados. Sin otra opción, Chloe llamó a Liam para intentar recuperar los valiosos regalos. Liam se limitó a burlarse, todos esos relojes se han depreciado. Ahora no valen mucho. Concéntrate en devolverme lo que me debes y deja de intentar estas payasadas. Tras colgar, Chloe se desplomó contra mi puerta, llorando desconsoladamente. Lo siento mucho, Isen. Me desharé del bebé. Solo tendré hijos contigo. Por favor, no te vayas, ¿de acuerdo? Yo ya estaba profundamente dormido. Al cabo de un rato, sus llantos cesaron y finalmente se marchó. A la mañana siguiente, cuando me desperté, el apartamento, que había sido un caos desde que ella se mudó, estaba sorprendentemente ordenado. Chloe, vestida con ropa informal de estar en casa, me recibió con un plato de desayuno, actuando como si nada hubiera ocurrido. Anunció con orgullo que lo había preparado todo ella misma. Observé el desayuno dispuesto con esmero, tenía un aspecto y un olor deliciosos. Huevos fritos perfectos, con forma de corazón, y un tazón humeante de avena caliente con un aroma increíble. Debes tener hambre, dijo Chloe con voz alegre. Ven a comer. Hice todo esto solo para. Su frase quedó inconclusa. Me acerqué a la nevera, saqué un par de rebanadas de pan y empecé a comer una sola. Aprendiste a cocinar todo esto para Liam, ¿verdad? Sabía cocinar desde hacía años,
Sin embargo, por muy agotada que estuviera, nunca entraba en la cocina por mí. Pero para Liam, la historia era diferente, se levantaba 1 hora antes cada día para prepararle desayunos frescos y elaborados, y llevárselos simplemente porque temía que pasara hambre. La expresión de Chloe se descompuso al oír mencionar a Liam. No lo menciones. Todo eso quedó en el pasado. Sí, estuvimos enamorados un tiempo, pero dejé de amarlo hace mucho. De otro modo no habría rechazado repetidamente sus propuestas de matrimonio. Me miró con seriedad. Solo te amo a ti, Isen. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Ignoré el desayuno que me ofrecía y pasé junto a ella sin decir palabra. ¿Qué me amaba? Entonces, ¿por qué tanto desdén durante años? ¿Por qué? ¿Después de encontrar la manera de supuestamente atraparme? ¿Acaso no traspasó todos los límites morales y quedó embarazada del hijo de Liam? Como pensaba que yo no podía irme, que dependía de ella, se sintió con la libertad de humillarme. ¿Y ahora que lo había perdido todo? ¿Quería empezar de cero? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Buscar a otro místico para que realizara otro ritual de atadura? Negué con la cabeza y entré en mi habitación, dejando a Chloe sola en la cocina. Un incómodo silencio flotaba en el aire. No parecía capaz de creer que el hombre que una vez la había amado con tanta intensidad pudiera volverse tan indiferente. Ella siguió preparándome el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días. Fue entonces cuando descubrí que Chloe, que siempre había afirmado que no sabía cocinar, en realidad era bastante hábil, sus platos parecían sacados de una revista. Antes no me había permitido probar su comida, ahora bien, yo no tenía ningún deseo de hacerlo, gracias a su negativa a reconocer públicamente nuestra relación de manera significativa. Ahora estaba acosada por los acreedores. Aunque permanecí prácticamente intacto, mi partida era inminente. Llevaba casi 10 años viviendo en ese mundo. Toda mi existencia giraba en torno a Chloe, ni siquiera había hecho amigos de verdad. Simplemente esperé a que el tiempo se agotara. La salud de Chloe se deterioró rápidamente. Su pánico aumentó. Además de sus intentos por complacerme, rememoraba nuestro pasado y luego trataba de pintar un panorama idílico de un futuro juntos. Cuando estos tiempos difíciles hayan terminado, decía con voz débil pero esperanzada, volveremos a empezar. Formaremos una hermosa familia. La miré con expresión fría. Ya lo había dicho antes. Dijiste que una vez que la empresa saliera a bolsa, tendríamos la boda del siglo y anunciaríamos nuestra felicidad al mundo. Lo que recibí, en cambio, fue una daga de traición. ¿De verdad creía que volvería a caer en sus promesas vacías? Sus palabras siempre fueron fugaces e insinceras, nunca cumplidas. Había dicho que después de la salida a bolsa ella ganaría dinero y yo podría relajarme en casa. No me lo tomé en serio, pero tras su éxito me convertí en el mantenido despreciado. Su madre y sus amigas se burlaban de mí abiertamente o a mis espaldas. En público, ella decía unas pocas palabras simbólicas en mi defensa, pero nunca hacía un esfuerzo real por detenerlas. Permitió que me humillaran y finalmente se unió a ellas, mirándome con el mismo desprecio, odiándome tanto que ni siquiera quiso quedarse con nuestro hijo. Chloe bajó la cabeza en silencio. La cuenta regresiva de 15 días había terminado. Parecía haber perdido toda esperanza, tumbada lánguidamente en el sofá. Un portal resplandeciente se materializó ante mí. De camino a casa, comencé a caminar hacia él. Chloe abrió los ojos de golpe. Me miró con puro terror reflejado en el rostro. Por favor, no te vayas. No quiero morir. Su voz era una súplica desesperada. Cometí un error, ¿por qué ya no puedes perdonarme como antes? Ignoré sus gritos desgarradores y seguí adelante. En el momento en que desaparecí, su cuerpo se desplomó en el suelo, sin vida. Todo volvió a su estado original.